Bueno, vamos a ver entonces algunos problemas para estudiar la continuidad de una función definida a trozos. Este es el primero. Estudiar la continuidad de esta función que aparece aquí. Sí. Lo primero que hay que hacer cuando nosotros tenemos una función definida a trozos es estudiar el dominio global de esa función. ¿Por qué? Pues porque en los puntos que no estén incluidos en el dominio no va a existir imagen y por lo tanto se va a incumplir la segunda condición de la continuidad, que era la existencia de la imagen en el punto, y obviamente en ese punto la función no será continua. Vamos con la primera función. Si os fijáis, la primera función es una función racional, ¿no? 5. Sí. Esta función está definida para los x menores o iguales a 0, ¿no? Fíjense ustedes una cosa. En toda función racional, el denominador de esa función no puede valer 0. ¿Sí o no? Si ustedes se fijan, esto significa que la x no puede valer menos 1. Y ahora me pregunto, ¿está el menos 1 dentro de los x menores o iguales a 0? Sí. Sí. Luego yo ya sé que el dominio de esta función es desde menos infinito a menos 1, abierto, y de menos 1 hasta 0, cerrado, porque aquí está incluido el igual. ¿Ven aquí el igual? La segunda función es esta. ¿Sí o no? Esa función está definida de 0 a 3. También es una función racional, ¿verdad? Luego el denominador no puede valer 0. Si ustedes hacen esto, no puede valer ni menos 2 ni 2. Pero fíjense una cosa. Bueno, sí, si lo quieres poner igual y decir que no pueden valer esos valores, como quieras. Fíjense que x menos 2 no está dentro de este intervalo. Claro que no, porque vale 0 a 3. Exactamente. Luego el x menos 2 ni me preocupa porque no está en ese intervalo. Pero el 2 sí. Este sí está dentro. Luego entonces yo aquí tengo que poner del 0 abierto hasta el 2 abierto y del 2 abierto al 3 abierto. Si os fijáis ahora, la última función tiene dos cosas. Por una parte tiene un cociente, ¿sí o no? Es decir, el denominador tiene que ser distinto de 0. Exacto. Elevo todo al cuadrado para quitar la raíz. Me daría x igual a 0. Pero x igual a 0 no está incluido en el campo donde está la función definida. Luego paso de este x igual a 0. Pero, además, ¿qué hay? Hay una raíz. Con lo cual, el argumento de la raíz, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor o igual a 0? Es decir, la x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Pero en mi intervalo, todos los x son mayores o iguales a menos 1, ¿verdad? Porque son mayores o iguales a 3. Luego, el dominio de esta rama es de 3 a infinito.
Ahora hacemos el dominio global, que si ustedes se fijan es todo R menos el menos 1 y el 2, porque el 3 y el 0 sí estaban incluidos. Segundo paso, estudio la continuidad en los puntos excluidos del dominio. En nuestro caso, en x igual a menos 1 y en x igual a 2. Recordemos entonces que para que una función sea continua en un punto x igual a a, se tienen que cumplir tres condiciones. La existencia del límite en el punto, es decir, que los límites laterales sean iguales, que exista la imagen del punto y, por último, que el valor del límite coincida con la imagen. Y esto lo vamos a hacer para x igual a menos 1 y para x igual a 2. Y ahora estudiamos continuidad en x igual a 0. Perdón, en x igual a menos 1. Hallo el límite cuando x tiende a menos 1. Me daría 0 partido por 0. ¿Sí o no? Voy a aplicar la regla del L'Hopital. El 5 se queda multiplicando. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado menos 1? ¿Y la derivada de 4x más 4? Si ustedes sustituyen la x por menos 1, les daría menos 10 cuartos, que es menos 5 medios. ¿Sí o no? Luego, la primera condición, el límite existe y vale menos 5 medios. La segunda condición, obviamente no existe f de menos 1, ya que no pertenece al dominio. ¿Sí o no? Luego tengo que en x igual a menos 1 hay una discontinuidad evitable en x igual a menos 1. Ahora tendríamos que estudiar la continuidad en el otro punto excluido, en x igual a 2. Fíjense, ¿dónde está definido x igual a 2? Está definido entre 0 y 3. Luego el límite hay que hacerlo en esta función. ¿Sí o no? Y nos da una indeterminación k partido por 0. ¿Cómo se resuelve una indeterminación k partido por 0? Sí, señor, factorizando el denominador. Y también puedes poner aquí, o sea, en el igual podrías poner 5 partido por 0. O sea, la indeterminación, como haces cuando haces lo que... Hombre, no, porque aquí tengo que hacer los límites laterales. Entonces es más difícil indicarlo. Esto les daría, fíjense que 2 más 2 es 4, y 2 a la izquierda, 1,999 menos 2, es un 0 negativo. Me daría 5 partido por 0, pero por un 0 que es un número negativo. Luego esto da menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha me daría un 5, pero ahora es un 0 positivo. Luego me daría más infinito. Luego tengo una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 2. Y ahora tenemos que estudiamos
la continuidad en los puntos donde, bueno, los extremos de las ramas, mejor dicho. Los extremos de las ramas que serían los puntos que hay aquí, es decir, 0 y 3. Vamos a estudiar entonces la continuidad en los extremos de las ramas, en 0 y en 3. En x igual a 0, siempre hay que escribir las tres condiciones. Primera, la existencia del límite. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que estaría en esta función. Son los valores menores que 0. Si ustedes sustituyen la x por 0, les daría 5 por 0 al cuadrado menos 1, partido 4 por 0, que es 0, más 4. Me da menos 5 cuartos. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del 0, son los valores tan próximos a 0 como nosotros podamos pensar, 0,000001, pero mayores que 0, es decir, en esta función. Este límite sería 5, partido 0 al cuadrado es 0, menos 4 es menos 4, da menos 5 cuartos. Luego, si los límites laterales son iguales, tenemos que existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y vale menos 5 cuartos. Segunda condición, existe f de 0. Sí existe porque aquí está el igual a 0. ¿Cuánto vale f de 0? Sustituyo aquí la x por 0, que me daría. Y tercero, me da menos porque si tú sustituyes aquí hay un menos 1. Y tercera, el límite cuando x tiende a 0 de la función es igual a f de 0. Luego la función es y me quedaría estudiar la continuidad solo en x igual a 3. Para estudiar la continuidad en x igual a 3, estudiamos los límites laterales, sustituimos por 3, sería 5 partido por 9 menos 4, y 9 menos 4 es 5, y 5 partido por 5 es 1. Y abajo me quedaría menos 1 partido 1 menos la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. 1 menos 2 es menos 1. Y menos 1 entre menos 1 también es 1. Luego existe el límite cuando x tiende a 3 de mi función. Y vale 1. La siguiente condición es que existe f de 3. Aquí está el igual a 3. ¿Lo veis? Y también vale 1. Y la tercera condición es que el límite cuando x tiende a 3 coincide con f de 3. Luego la función es luego, en definitiva, esta función, ¿dónde es discontinua? En x igual a menos 1 y en x igual a 2. Y en los demás puntos que no he puesto, ¿cómo es? Continua. Sería continua en todo R menos en el menos 1 y en el 2, que no era continua porque no pertenecían al dominio de la función. Bien, este segundo ejercicio, determinar los valores de a y b para que esta función de aquí sea continua. El primer paso siempre es el mismo, estudiar el dominio de la función, ya que si hay algún punto excluido, la función no será continua. Fíjense que aquí hay una suma de una exponencial y aquí un coseno multiplicado por b, dominio todo R. Esto es un número y esto también dominio todo R porque el único que estaría fuera es el 0. X menos 1. Como veis, el dominio es todo R, no hay puntos excluidos. El único punto de discontinuidad posible sería x igual a 0. Es decir, este punto que está aquí. Ese es el único punto de discontinuidad. Pues ahora vamos a forzar
a que la función sea continua, es decir, cumpla las tres condiciones en x igual a 0. La primera condición de la continuidad sería que debería de existir el límite cuando x tiende a 0. Para que exista el límite, los límites laterales en 0 deben de ser iguales. El límite por la izquierda tendremos que buscar valores menores que 0, ¿no? La izquierda de 0 son valores menores que 0, es decir, aquí sería el límite de esa función. Y esto me daría a por e elevado a seno cuadrado de x partido por x, más b por el coseno de 0. Si ustedes se fijan, esto lo podría yo poner así. ¿No? Pero este límite si ustedes se fijan es una indeterminación 0 partido por 0 y lo puedo resolver por la regla del L'Hopital, es decir, derivando arriba y abajo y no como cociente. Porque Maite no se los demostró el año pasado que un límite exponencial, los límites del tipo e, era e elevado al límite, sí. Que el límite se podía poner arriba, sí. Pues por eso. Sí. Entonces, si ustedes lo hacen, derivo arriba. La derivada de arriba sería 2 seno de x coseno de x y la derivada de lo de abajo 0, 1. Como el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, me daría 2 por 0 y por 1, partido por 1, que es 0. Luego este límite da 0. Ahora lo único que sustituyo es este límite por 0. Sustituyo el límite este por su valor, es decir, por 0, y me quedaría a por e elevado a 0, que es 1, más b por el coseno de 0, que es 1. Me quedaría a más. Vamos a hacer ahora el límite por la derecha. Si se fijan, esto daría 3a por el valor de este límite, que no sé cuánto vale, y lo voy a hacer. Es una indeterminación 0 partido por 0. Aplico L'Hopital. Me daría coseno de 0, que es 1. Luego me daría 3a por 1, que es 3a, menos más b por menos 1, que es menos b. Para que los dos límites sean iguales, a más b, es decir, (2b) tendría que ser igual a 2a, o a igual a b. ¿Sí o no? El segundo paso es que existe f de 0. F de 0 vale 6 y el tercer paso es que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x debe de ser igual a f de 0. ¿El límite cuánto valía? O 3a menos b o a más b, me da igual. Como a más y b son iguales, 2a tiene que ser igual a 6. Luego a tiene que ser 3 y como b es igual a a, b también tiene que ser igual a 3. Pues muy bien.